Sobre este debate del revisionismo diría varias cosas, ¿no? Primero, que sí es verdad que podemos mirar a la historia con los ojos del presente, ¿no? Entre otras cosas porque no tenemos otros, lo cual es normal que miremos a la historia del pasado con los ojos del presente. En segundo lugar, que es bueno que lo hagamos, es decir, aquellos muertos o aquellas injusticias del pasado son las que evitan, de alguna manera, las injusticias y los muertos del presente, es decir, hay un proceso civilizatorio, ¿no? Y de ahí que sea profundamente estúpido el empeño de los revisionistas en arrasar con la historia, derribar estatuas, retirar placas, etc., ¿no? Porque al derribar estatuas y al retirar placas, acabas con la historia y por tanto con las lecciones también que la historia proporciona al presente, ¿no? Segunda reflexión, que es que el problema es que esos ejercicios de tabla rasa que se hacen, esos manotazos, ¿no?, de intentar limpiar la historia del pasado, borrar el pasado, en realidad se hacen para ajustar cuentas con gente del presente, ¿no? Es decir, se utiliza la historia con espurios fines políticos contemporáneos, ¿no? Se juzga el pasado, teóricamente, pero para condenar al presente o a algunos del presente en general. Cuando hablamos de España y América, esto lo hacen los líderes populistas, los AMLO, los López Obrador, toda esta gente en América, para acusar a España, digamos, acusar a España de los males presentes mexicanos, no solo a España, sino también probablemente a unos determinados sectores de mexicanos contemporáneos a los que hacer, ¿no?, culpables de los problemas que pueda tener México y por tanto descurrir su propia responsabilidad sobre lo que pueda suceder en sus países. Es decir, es una maniobra espuria política y es un sacrilegio, como digo, y una canallada, porque la historia debería estar al margen de esas sucias maniobras políticas. Cuéntame por qué es tan importante esa reunión que cuentas en el libro con Rodríguez Zapatero. Cuando tú te reúnes con él, tú como periodista, en el año 2004, si no me equivoco, ¿no? Sí. No, lo que fue importante para mí, o sea, la influencia que tiene la nefasta gestión de Zapatero es que en el fondo me empuja a tomar no es una reunión en concreto, ahora te cuento esa reunión en concreto, pero es su decisión deliberada de romper el pacto constitucional, eso que yo admiraba tanto, que me parecía tan extraordinario que se hubiera podido producir, y a Eliot igual, es decir, ese pacto constitucional que hace que el equilibrio tan difícil español entre esto que te decía antes, unidad, diversidad, centro y periferia, por fin encuentre un encaje razonable, ¿no?, inteligente, fértil, generoso, que es el modelo autonómico, que es la España constitucional, la de los libres iguales, pues que venga un señor, un individuo, un sujeto y decida tirar todo eso por la borda, por sectarismo, alimentar los viejos fantasmas españoles de la guerra civil, del odio, de la confrontación y de la mano de fuerzas identitarias, nacionalistas, etnicistas, por tanto reaccionarias, me movió, digamos, como la chispa final en la que todo encaja y me dice, tú tienes que dar un paso. ¿Esa es tu principal decepción con Rajoy? Es decir, ¿tuvo una mayoría absoluta que no supo aprovechar? No, la gran decepción es el 9N, del 14. De 2014. Que fue una gran decepción no solo para mí, lógicamente, sino para, en fin, todos los constitucionalistas catalanes y votantes del PP, o muchísimos de ellos que habían confiado en que esa mayoría pudiera servir para frenar un proceso de ataque y agresión a las libertades, ¿no? Y yo expresé públicamente mi decepción, ¿no? Y a eso se sumó que durante mucho tiempo yo fui advirtiendo, alertando de que debíamos hacer política, deberíamos dar esa batalla, y el gobierno más bien tomó una actitud muy pasiva, ¿no? Y pues eso acaba en mi salida del partido. Tu vuelta al partido se produce en 2019, te reúnes con Pablo Casado en una cafetería cercana a la Puerta de Alcalá, si no me equivoco, y ahí sí es donde te hace la propuesta, ¿no? Él, además, en un primer momento deposita muchísima confianza en ti, te ofrece ser número 1 por la circunscripción de Barcelona para las elecciones generales y ser portavoza del partido. ¿En qué momento te diste cuenta de que Pablo Casado no era un líder? Bueno, eso no es
un momento, ¿no? Empiezas a acumular indicios que te inquietan, ¿no? Y lo cuento en el libro, ¿no? A mí me preocupó pronto, después de las elecciones de abril, donde obtuvimos un pésimo resultado. A mí me dio la impresión de que él había hecho una lectura incorrecta del resultado y que lo había digerido mal, ¿no? Y que su lectura era que había sido un castigo casi personal a él o a su política, que era incipiente y nueva, recién estrenada, en lugar de lo que yo creía que era un castigo a los años precedentes, ¿no? Y él empezó a titubear ahí, y empezó a aflorar una profunda inseguridad que luego vi, digamos que luego se demostró en otros casos a lo largo de su etapa, ¿no? Digamos, yo creo que uno de los grandes problemas suyos era la inseguridad profunda, ¿no? ¿Cuáles son las características que tiene que tener un líder político, en tu opinión? Yo creo que coraje. Yo creo que el valor es lo más importante en la vida. En la vida política y en la no política hay que tener coraje, hay que tener valor. Es lo mínimo que se espera de un hombre. ¿Dirías que Núñez Feijóo tiene coraje? ¿Tiene el valor de un líder? Bueno, yo creo que lo va a demostrar y que lo ha demostrado en Andalucía, en Galicia, y que dando el paso ahora a Madrid es un paso para el que se requiere valor también. Y ahora ahora es su momento, ¿no?, de demostrarlo. Y si es presidente del gobierno, que tiene muchas posibilidades de serlo, yo creo que hay un clamor español contra Pedro Sánchez. Yo creo que esto, podemos hablar luego, si quieres, más de lo más inmediato, ¿no? ¿Qué opinas de Vox? ¿Y cómo ves? ¿Crees que Vox es una amenaza para la democracia o una amenaza para las libertades individuales? No, no es una amenaza para la democracia. En Andalucía ha sido una amenaza para sí mismo, porque han hecho una campaña. O sea, yo creo que hay como como en muchos partidos también, hay como dos, pero como es un partido nuevo, están, digamos, hay como dos almas en disputa, si quieres, ¿no? Dos posibles vías a escoger, ¿no? Entonces se van como, ¿cómo se puede decir? Van compitiendo una con otra, ¿no? Hay una vocación de ese partido que era ser la derecha moderna, una versión del PP moderno, combativo ideológicamente y que daba todas las batallas que el PP no daba, es decir, violencia de género, el tema de memorias históricas, temas antiidentitarios, etc. Y luego tiene otra parte que ya es coqueteando con el nacionalismo, con el populismo y con cosas muy antiguas, con una especie de nacionalcatolicismo incluso, ¿no? Y en la campaña en Andalucía lo que afloró ahí es mucho más esto segundo, o incluso una versión casi histriónica, ¿no? Casi caricaturada, folclórica, impostada incluso diré, mucho más que esto primero, que es mucho más eficaz como amenaza al PP, desde luego, ¿no? Una amenaza a la democracia no, pero amenaza al PP pudo serlo y en fin, 52 escaños no son pocos en el Congreso de los Diputados, ¿no?